Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día estuve hablando con mi amigo Gemini y ya sabéis que los que nos gusta modificar los coches estamos 24/7 pensando todo el rato a ver qué le podríamos hacer. Y pues me vino a la cabeza que un amigo mío habló del capó de carbono y digo, voy a preguntarle a mi amigo Gemini a ver qué piensa. Le puse esta imagen, me llevo los árboles, y me hizo esto. Y digo, pues nada mal, ¿no? Nada mal. Y pues, a ver si adivináis. Vamos a ello. A ver si lo conseguimos. No soy un vinilador experto, ni mucho menos, pero hay que poder y hay que intentarlo. Así que, vamos para allá. Vale, pues me voy a poner manos a la obra. Primero hay que limpiar para que se adhiera bien el vinilo y no quede mierda debajo, porque si no salen burbujas, toda la historia. Pero lo primero que voy a hacer es quitar esto. Esta pegatina, porque claro, la parte de esta tengo que quitarla. Esta pegatina ya es un icono en mi coche, me duele, pero creo que valdrá la pena. Tengo un plan B, luego para sustituirla. Y si no funciona, pues no sé, veremos qué hacemos. Pero por hoy, de momento me doy por satisfecho si consigo vinilar el capó. Así que, manos a la obra, que ya estoy sudando antes de empezar. Voy a darle un poco con la pistola de calor, a ver si ayuda a algo. Creo que es la primera vez en mi vida que me sale algo a la primera en 30 segundos. Por lo que he sudado yo para quitar pegatinas. Pero ahora para poner el vinilo, digo, me voy a comprar una pistola de calor, aunque sea baratilla, porque si no, si me veo en problemas, mierda. Supongo que también el hecho de que estemos a 80 grados en la calle y está todo ardiendo, pues también ayuda. Vamos a limpiar. Menos mal que como siempre lo tengo bastante limpio. Tampoco tengo que matarme mucho. Tengo unos nervios. Tengo unos nervios de a ver si voy a ser capaz de poner el vinilo o no. Porque que esas cosas son muy cabronas, ¿eh? Limpiaremos también un poco el borde de las piezas de alrededor, porque el vinilo va a tocar también aquí. Por si acaso, mejor prevenir, hacerme caso, mejor prevenir. Hay que limpiar también un poco las zonas de alrededor, ¿vale? Que es donde vamos a hacer el pliegue con el vinilo después. Se me ve, ¿no? Bueno, es igual, lo importante es el coche. Donde vamos a hacer el pliegue después con el vinilo y tiene que agarrar, por lo tanto, hay que limpiar un poco aquí también. Sí, está de serie. ¿Qué pasa? Está guarro. Esto sí. Esto ya está más guarro. Dale gracias si acabo antes de las 9. Espero que sí. Espero que me vaya todo pim pam y en un pim pam quede esto espectacular. Y diréis, oh, pues ¿por qué no te pones más temprano? Estamos en plena ola de calor. Ponte tú a las 3, o las 4, o las 5 de la tarde, aquí, a 40 grados, que encima no corre una mierda de aire en el parking, y es el único sitio que tengo para hacerlo, o sea que es lo que hay. Vosotros porque no lo veis, pero tengo los huevos crema catalana, o sea, os lo juro, o sea, es horrible.
mientras voy limpiando, os voy a ir explicando que el vinilo que he comprado de fibra de carbono para el capó es vinilo 5D con brillo, o sea, es el tope de gama, digamos, de los vinilos de fibra de carbono. Y no, esta vez no es de AliExpress, ¿vale? Esta vez no. No, porque tiene que quedar bien. Tiene que quedar bien y tiene que quedar, pues joder, que no quiera volver a su posición o que se estire demasiado. El vinilo este de aquí del capó tiene que aguantar el sol. Y bueno, aparte de la facilidad misma de instalarlo. Vamos a lo importante. Aquí tengo el vinilo. A ver si puedo enseñaroslo a cámara para que veáis. Esta pata, ¿eh? Es el 5D, el tope de gama. Esta pata. Brillante. Yo lo quiero así, no lo quiero mate, lo quiero que brille todo el coche. Entonces, mirad bien esto, ¿eh? No sé si lo vais a apreciar con la cámara. No me llega de lado a lado es que por nada. Es que podríamos decir que llega... No, es que le faltan 2 centímetros a lo mejor. Por cierto, ¿os gusta mi camiseta, eh? ¿Os gusta mi camiseta, del Arare, cabrones? No llega por nada. Entonces, si me hubiera llegado, era cuestión de coger 1 metro, porque creo que hacen 90, no sé si hacía 90 y algo, o 1 metro, por ahí. Así de largo. Y me salía más barato. Pero he tenido que coger 2 metros porque no llega. Y como no llega, tengo que ponerlo así y estirarlo para allá, que tengo 2 metros. Por aquí lo recortaré y pues bueno, vamos a la obra. El vinilo no me llega para probar 2 intentos, ¿eh? Creo que se me queda en algo menos de la mitad. Vale, a ver. ¡Uepa! ¡Uepa! ¿Dónde vas? Hay algo que no me cuadra aquí, ¿eh? Creo que me han timado, ¿eh? Joder, con la luz de los cojones, creo que me han timado. Esto no son 2 metros, ¿eh? Sí, son 2 metros. Pues nada, toma por culo el techo. Vale, ahora lo que voy a hacer es... Vaya avispa. No me jodas. Una avispa ahora. ¿Lo veis, no? Lo que os digo de que se me complica la cosa. Ahora ha entrado una avispa. Un avispón, pero de los guapos, ¿eh? O sea, yo no sigo hasta que se pire. Pírate, Vale, creo que se ha ido. Vale, lo que voy a hacer ahora es... Al menos me han recomendado de que lo haga así. A lo mejor la estoy cagando, puede ser, pero bueno. De alguna manera tengo que hacerlo. Cagarla puedo cagar de todas las maneras. Lo que voy a hacer ahora es... He hecho una línea aquí con el precinto, con cinta de carrocero, y lo que voy a hacer ahora es... Una mitad. Voy a sacar el protector del pegamento de esta mitad y voy a empezar por una mitad. Y luego la otra. Al menos la intención es hacerlo así. Joder, estoy viendo en la cámara cómo se ve solo el vinilo superpuesto y ya me está encantando. Venga, va. Ya se me ha enganchado todo. No sé cómo hacerlo. ¡No! Se me ha ido. Hey Google, me cago en todo la que me has liado, no puedo ir y estoy solo. Como podéis observar, he tenido un problema muy grave, ¿vale? Porque siempre me pasan las cosas. Como estoy solo, he hecho caso de lo que me habían dicho de poner la bisagra en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer fuerza para tensar, se me despegaba y me lo llevaba, ¿vale? Entonces, no había manera de quitar arrugas. Cuando he querido quitar del otro lado para poder tensar, se me ha movido y allí, en aquella esquina, me falta
Le faltan como 2-3 milímetros. Si sois novatos haciendo esto, que os ayude a alguien. Que os ayude a alguien porque yo... A ver, si me faltan ahí 2 milímetros, da igual. No se va a ver, no se va a dar cuenta nadie. Si puedo salvarlo, ahora mismo hay que ser inteligente y más vale no cagarla más. Pero si podéis, alguien que os ayude al menos a colocarlo. Una vez estéis ya con la espátula, ya si queréis solos, pero... Si es que... Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena es que he terminado este lado, que era el más problemático, el que estaba peor y el que por 1 milímetro o 2 no me llegaba. Pero al final con la pistola de calor y estirando ha llegado, ¿vale? Espero que no se encoja después o cosas de esas que hacen los materiales estos. La mala. Llevo aquí no sé cuánto rato. Me han quedado algunas burbujas, sí. No puedo hacer más. No puedo hacer más porque quitar y poner ya más veces, ya me la juego a que se vaya toda la mierda. Así que me da igual, por 4 burbujitas, al final, si no vas así, a ver, ¿te ha quedado alguna burbujita? No la vas a ver, ¿vale? Entonces, se me ha hecho de noche, llevo aquí un montón de rato. Ahora ya tengo la experiencia con un lado y este otro creo que está mejor. Así que, bueno, a ver lo que puedo hacer y lo que sale de aquí. Pues sí, gente, pues sí. Han pasado ya unos cuantos días desde las escenas que estabais viendo y la cosa es que tuve que parar de grabar. Tuve que parar de grabar porque no podía. No podía y en ese momento lo más importante es salvar el vinilo. Salvar el vinilo y conseguir ponerlo. Opté por parar de grabar porque es que lo único que estaba grabando era un intento tras intento tras intento de intentar colocar el vinilo, intentar estirarlo, pero es que solo no podía. Solo no podía. Aunque vosotros penséis, joder, pero si no se ve nada de lo que haces, es que me costó muchísimo más de lo que pensaba, muchísimo más. Una vez ya había puesto la primera mitad, como habéis visto, y me faltaba la segunda, ¿qué pasaba? Como veis en las imágenes, yo estaba intentando aguantar el vinilo para estirarlo, para poder llegar a hacer la parte del medio, pero si yo aguantaba el vinilo así, porque es que además tenía que hacer mucha fuerza, tenía que arrancarlo, tenía que estirarlo, y si dejaba un poco, a la que dejaba un poco, se me volvía a enganchar. Entonces, no podía pasar la espátula. Intento tras intento tras intento, al final, pues como os digo, decidí parar de grabar y centrarme en lo verdaderamente importante, que era salvar el vinilo y conseguirlo. ¿Qué pasó al final? Os voy a contar lo que pasó. Como no podía, ¿vale? Ya sea porque me faltan conocimientos o lo que sea, al final digo, es que voy a tener que parar a alguien que pase por la calle y pedirle a ver si puede venir un momento a aguantarme el vinilo, porque es que si no, no puedo. Y se me ocurrió que hay una amiga mía que vive a unos pocos metros de donde yo estaba con el coche. La llamé esperando suerte, digo, a ver si me lo coge y me puede echar una mano. Y sí, desde aquí le digo muchas gracias, Iris, por venir a ayudarme. Me hizo un favor enorme, tardó 2 minutos en aparecer. Y una vez con ella me aguantaba el vinilo estirado y yo podía pasar la espátula por la parte del medio e ir quitando las arrugas con la pistola de calor y todo el rollo. Y una vez salvada esta parte, yo ya solo, cuando ya quedaba solo la parte más hacia afuera,
arrancando, poniendo con la pistola de calor, yo solo pude acabar. Y diréis, pero al final lo pudiste poner o no pudiste poner. La duda ofende, amigos. Claro que sí. Claro que sí. Al final lo pude poner. Yo os lo voy a enseñar ahora mismo cómo quedó. Abrir los ojos porque el resultado, después de tanto esfuerzo y tantas horas que estuve allí, que fue una matada espectacular, valió la pena. Mirad esto. Pero está claro que no todo fue tan bonito, porque es que a mí ni una vez puesto, a mí es que las cosas me van así, que es que, y aunque digas, no, ya está, ya lo he puesto, me ha quedado espectacular, pues aún así aún me siguen saliendo problemas, que es lo que le pasa a la mayoría de gente del día a día, que no son profesionales y toda la historia. ¿Qué pasó? Al cabo de 2 días de ponerlo, me iba a PortAventura. Fui a PortAventura y ¿qué pasó? El vinilo estaba recién puesto, bueno, de hacía un día y algo. El coche todo el día al sol. Caloramen espectacular. El vinilo se calentó. Ya cuando volví de PortAventura, con los nervios de ver si el coche estaba bien o no, miré y me encuentro esto. Eso es porque, tal y como os pongo en imagen, en el borde, cuando yo lo doblé hacia abajo, hubo algunos sitios pues que me quedó más justo, porque al recortarlo pues yo ya daba por hecho que ya estaba hecho, que no hacía falta tampoco dejar 2 dedos, y en algunos sitios lo dejé más justo, y con la calor, ¡puf! Pero bueno, ante todo, cabeza fría, y lo que hice fue, pues al día siguiente, me fui al coche, cogí la pistola de calor, lo arranqué un poquito de esa zona, le puse calor, lo alisé y lo que hice fue una chapuza que seguramente diréis, joder, tío, es que vaya chapuzas, tal y cual. A ver, hago lo que puedo, no soy profesional, hago lo que puedo, ¿vale? Cogí, recorté unos trocitos pequeños y los pegué allí, los soldé allí para que ayudaran a que esa parte no quedara tan justa, como os lo pongo aquí otra vez. Y así parece que de momento, al menos hasta el día de hoy, el problema está solventado. Entonces, pues bueno, diréis, ¿y por qué haces este vídeo si esto no es un tutorial? No, esto no es un tutorial. Esto es para demostraros que la gente que no somos profesionales, pero que tenemos ganas de modificar el coche, se puede. Yo lo paso mal por vosotros, para cuando vayáis a hacerlo, si es que os animáis a hacerlo, y directamente os doy los consejos. No lo hagáis solos. No lo hagáis solos. Con alguien que os ayude para acabar de pasar el buen rato, os hacéis unas risas mientras la cagáis y se puede, ¿vale? Estoy acojonado por cuando vaya a lavarlo, a ver qué pasa, pero bueno, no debería de. En el próximo vídeo le vamos a poner una funda al volante del León que va a quedar espectacular, de aquellas que van cosidas. Y si no os lo queréis perder, ya sabéis, suscribiros porque yo lo voy a pasar muy mal, pero vosotros muy bien. Así que hasta la próxima. Chao.